Veamos quiénes son nuestros 10 jugadores de hoy. Y empezamos con Eddie Lee Wilkins, al que aquí vemos un poco pasado de peso en su etapa en los 76ers. Personalmente, donde más lo recuerdo es en los New York Knicks, y comentar que Eddie Lee Wilkins, el tercer Wilkins, no tenía nada que ver con los hermanos Wilkins, con Dominique y Gerald Wilkins. Jugador que siempre tenía un rictus muy serio en la cancha, era un señor que iba, hacía su trabajo y no hacía ningún tipo de florituras. Y me recuerda en ese aspecto, pues ya sabéis, a Robert Parrish, esa serie de jugadores que siempre estaban con el mismo rostro pétreo en la cancha. Vamos a ver la trasera. De nuevo, muy interesante y muy valioso el hecho de que pongan los datos de CBA. Y fijaos que ya había pasado por varios equipos. Su equipo NBA eran los Knicks, iba y venía de los Knicks, pasando por CBA y por Italia. Fijaos que tiene una temporada en CBA realmente espectacular, con 22,8 puntos por partido. Y en los Knicks estaba en unos 4 o 5 puntos por partido, un jugador que era muy útil para darle un respiro a Pat Ewing o incluso a los ala pivots del equipo neoyorquino. Continuamos y parece que la cosa va hoy de veteranazos de gran tamaño. Curiosa foto esta en la que tenemos a James Edwards, segunda tarjeta de Edwards que nos aparece en esta colección. Nos apareció también la tarjeta de Edwards a su paso por los Clippers y lo tenemos marcado por Keith Jennings, base de pequeña estatura que estuvo en ACB, en el Estudiantes creo que fue, y no sé si era mejor en algún equipo más, quizás incluso Real Madrid, no sé, me está saliendo el típico cortocircuito este que me da. En ACB jugó Jennings, y ya os digo, marcaje totalmente desproporcionado. Vemos aquí al Buda en el que no fue su último equipo. También estuvo, no sé si en alguno más aparte de los Chicago Bulls. Jugador que su etapa más conocida sin duda es la que tuvo en los Pistons, donde fue un jugador fundamental en esos 2 anillos de los Pistons. Y vamos a ver la trasera. Era un 7 pies, como recordaréis, y su carrera era ya en este momento realmente larga. Había sido un tercera ronda del draft del 77, tercera ronda para un 7 pies, y que ofreció ese rendimiento tan bueno. Realmente es una ronda baja, y curiosamente comenzó su carrera en los Lakers. Tiene una primera temporada realmente buena en Los Ángeles Lakers, con casi 15 puntos por partido. Se marcha a Indiana, donde sigue mostrando esa gran virtud que tenía de ser un gran anotador. En los Cavaliers demuestra lo mismo. Y en Phoenix tiene un primer año. Sí, fue intercambiado, un primer medio año que no fue realmente bueno, pero a partir de ahí volvió a ofrecer un rendimiento notabilísimo. Y si os dais cuenta, en Detroit le vuelve a ocurrir lo mismo. Llega, empieza con unas estadísticas no muy notables, pero posteriormente sus números suben como la espuma. Como ya os digo, fue un jugador fundamental en esos anillos conseguidos por los Pistons. Continuamos y seguimos con Tim Kempton, jugador al que seguro recordaréis, perfil más bien leñador, ala pivot, que jugó en Italia también y que tuvo algún que otro año no muy malo en los Suns. Vamos a ver la trasera. Veis que ya había jugado 3
3 temporadas en Italia. Aquí nos lo ponen como pivot, sí, pivot, ala pivot. Y era sobre todo eminentemente un jugador defensivo, muy poco dotado técnicamente, pero en lo defensivo muy aprovechable. En lo ofensivo ya veis que 5 o 6 puntos por partido, aproximadamente. Continuamos. Y lo hacemos con J.R. Reed, cuando ya se había marchado a San Antonio, equipo en el que no destacó. J.R. Reed era un jugador muy prometedor, lo podemos meter en ese grupo de eternas promesas de las que siempre hablamos. Apuntaba mucho, pero básicamente tuvo quizás 1 o 2 semanas buenas en su año rookie y poco más. Era un jugador estéticamente muy llamativo en la época, muy bueno para pósters, como por ejemplo se podría haber hecho con esta foto. Pegaba mucho con esos Charlotte, que era un equipo joven que estaba creando una plantilla ganadora. Por cierto, aquí creo que vemos a Tarkanian, el que entonces era entrenador de los Spurs. Y vamos a ver cómo habían sido sus estadísticas en su etapa en los Hornets. Vemos unos 11 puntos por partido que, no siendo malos, se quedan cortos para lo que se le exigía a un número 5 del draft de una franquicia en expansión, que además no tenía mucha rivalidad para jugar como titular. Los buenos jugadores, realmente buenos en esos puestos, llegaron precisamente a partir de esta temporada. De hecho, probablemente Reed se marchó de San Antonio para hacerle el hueco que necesitaba a Larry Johnson. Se marchó de San Antonio, no, perdón. Se marchó de Charlotte a San Antonio. Eso es. Continuamos. Y ahora tenemos a Sam Mack. Poco que decir sobre Sam Mack, así que vamos con la trasera. Vemos que había tenido buenos años universitarios, jugador de Chicago como tantísimos otros que nos han aparecido, buen lanzador de 3, aunque la estadística no estaba registrada en aquellos tiempos en esas universidades por lo que vemos, y jugador que tuvo un año en blanco, que pasa mucho en estos jugadores cuando cambian de universidad. De hecho, estuvo en 4 universidades distintas. Era un culo inquieto este Sam Mack. Continuamos con el sexto de los 10 jugadores de hoy y tenemos a Donald Royal, jugador que tuvo unos añitos buenos en Orlando. No era titular, pero era un buen recambio para Nick Anderson, para Dennis Scott. Tuvo unos añitos ahí en Orlando que no estuvieron nada mal. Vemos la trasera. Vemos que había jugado ya en Minnesota, en CBA, en San Antonio. También había jugado en Israel, según nos cuentan, en la parte baja de la tarjeta. Sus estadísticas en CBA habían sido muy buenas antes de marcharse a los Spurs. Era muy bueno en lo defensivo, según nos comentan. Y ya os digo, su época en los Magic no estuvo nada mal. Continuamos con el séptimo jugador, que es Mark Price, al que aquí vemos relajado antes de uno de los partidos de los Cavaliers. Comentaros que venía de tener una lesión grave, pero tras recuperarse había participado en el All-Star de la temporada anterior a la de estas tarjetas. Y también indicaros que ya es la tercera tarjeta que vemos de Mark Price en nuestros vídeos. Nos apareció en la tarjeta del All-Star y en la tarjeta del club de jugadores que habían superado en algún partido las 20
asistencias. Precisamente ese hecho, el de recuperarse de una lesión de rodilla y jugar el All-Star, es uno de los que nos comentan en la trasera. Y veis que era un jugador con unas estadísticas muy notables, muy buenos puntos, base muy anotador, lo cual para un base blanco y para un base de esa época era muy, muy destacable. Proseguimos con el octavo jugador y vamos con una de las tarjetas más feas de todas. Yo creo que se lleva la palma como tarjeta más fea de la colección. Tenemos aquí a Mark Akers, que estaría por decir que igual aparecía también en su anterior equipo una tarjeta de él, no estoy seguro, pero me suena de que haya aparecido. Y vamos a ver inmediatamente la trasera de este pivot de Inglewood, California. Me suena todo esto, creo que puede que hayamos visto otra tarjeta de él, quizás en los Magic, en los Orlando Magic, antes de ser traspasado a Houston. Y hablamos de un décimo hombre en el roster, segundo reemplazo del pívot de turno, y como veis con unos números discretitos, sin nada que se pueda destacar en especial sobre ellos, sin un tiro especialmente malo. Fijaos que en la 89-90 anota 3 de 4 triples con los Magic, y probablemente un jugador que habría sido más feliz en tiempos más recientes, en los que se pide menos fuerza en la zona y más muñeca desde, por ejemplo, la esquina del 6.25, no, de la línea de 3, que siempre me voy, como soy viejete, me voy al 6.25. Continuamos con el noveno jugador y tenemos aquí a Hubert Davis, otro de los rookies de esa temporada, concretamente de los Knicks. Y fue un jugador que tuvo su trayectoria en NBA sin ser una estrella, pero sí tuvo una trayectoria larga en NBA, jugador que probablemente os suene a la mayoría. Vamos a ver la trasera. Venía de North Carolina, que ya era toda una garantía. De hecho, en su última temporada en North Carolina había anotado 21,4 puntos, y es muy característico entre todos los jugadores de North Carolina, sin distinciones, incluso el propio Jordan, que iban en progresión siempre en función de el año en el que estaban jugando. ¿Veis cómo cada año tiene más minutos y esos minutos se corresponden a un aumento en puntos, rebotes, asistencias, etc.? Y vamos con el décimo y último jugador de este despliegue de hoy, que es Dave Johnson. Ningún recuerdo sobre Dave Johnson. Se me asemeja, no sé si os pasa igual, se me asemeja un poco físicamente a Mike Anderson, ese gran base que tuvimos la oportunidad de disfrutar en ACB, en el Real Madrid, en el Caja San Fernando y en algún otro equipo más. Se me asemeja un poco a Anderson, aunque veis que no, era un jugador más alto. Ya estamos hablando de un escolta alero que traía muy buenas estadísticas de Siracusa, siendo en ese momento el segundo mejor anotador de 3 de la historia de esa universidad. También era bueno en rebotes, por tanto, hablamos de el típico ala pivot, no, quizás más, ya os digo, alero, pero que se desenvolvía bien cerca y lejos de la canasta. Y estos han sido nuestros 10 jugadores de hoy, y próximamente veréis los próximos 10 de nuestra colección Topps 92-93. Muchas gracias como siempre por vuestra atención.